Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Por estos días, más concretamente el día lunes, terminamos de estudiar el libro de Proverbios, mi esposa y este servidor. En nuestro devocional de pareja aplicamos también lo mismo que hacemos a nivel general, los que estudian la palabra del Señor, y es que lo hacemos diariamente, ordenadamente y fervientemente. Y hemos concluido el libro de los Proverbios, el cual nos dejó gratamente sorprendidos y supremamente enriquecidos. ¿Por qué? Porque el libro de los Proverbios nos está presentando la sabiduría en sus, en todas sus formas, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y le dije a mi esposa, Marlene, yo creo que vale la pena que comparta algunos principios de todo esto que hemos aprendido y los comparta con la iglesia, para que la iglesia no esté al margen de lo que es la riqueza de la sabiduría que viene de Dios. Porque, mis amados hermanos, a veces supeditamos o nos supeditamos a decir que somos pobres porque tenemos carencias de recursos o porque no tenemos la forma de adquirir una propiedad nueva o un sistema electrónico de comunicación nuevo o algún capricho, pero no nos damos cuenta que Dios todo el tiempo ha querido enriquecernos si aceptamos su sabiduría, la sabiduría que viene de Él. Hay una diferencia entre sabiduría y erudición. El erudito es el que tiene mucho conocimiento, es el que sabe demasiado, pero no tiene temor de Dios. El sabio es el que puede que no tenga mucho conocimiento, pero tiene temor de Dios. Y ahí lo que dice la palabra del Señor, que la sabiduría viene para el que teme al Señor y la inteligencia para el que se aparta del mal. Y tenemos unos tesoros tan profundos, tan enriquecedores, que vienen de parte de Dios, que si los analizamos de manera juiciosa y cuidadosa, nos vamos a dar cuenta que somos realmente ricos. Como les decía, no hay tesoro más grande que la sabiduría y no hay un mapa más completo para encontrar este tesoro que el libro de los Proverbios. Cada vez que a mí me pregunta una persona que no ha cogido la Biblia nunca, no la ha leído, personas nuevas que llegan a la iglesia, algunos me dicen, pastor, yo quiero leer la Biblia, pero ¿qué libro me aconseja que lea? Yo le digo, para empezar a leer la Biblia, tú que estás nuevo, puedes hacer la lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, y en el Nuevo Testamento, hacer la lectura de primera y segunda epístola del apóstol Pedro. A partir de ahí, ya vas a empezar a meterte a esta mina, a este tesoro, que es la palabra de Dios, y luego lo vas a hacer de una manera, lo vas a hacer diariamente, ordenadamente y fervientemente. Es decir, diario
leyéndolo desde Génesis hasta Apocalipsis en su debido orden y fervientemente es creyendo todo lo que allí dice la palabra del Señor. ¿Por qué necesitamos sabiduría? ¿Por qué requerimos de esa riqueza de la sabiduría de Dios? Porque es que estamos viviendo en un mundo en el cual pareciera que ante sus ojos, los ojos del mundo, la manera de avanzar es apelar a la vanagloria y a la autoexaltación. ¿Ustedes no han notado que hay gente hasta estridente para hablar y hasta se pelean un puesto y hasta quieren aparecer de manera frecuente ante un auditorio, pero todo sobre la plataforma de la vanagloria y de la autoexaltación, la soberbia? Se autoalaban ellos mismos y empiezan a desplegar una serie de pergaminos que ellos creen que les da una buena presentación como para ocupar un lugar de preeminencia sobre todos los demás. Sin embargo, la sabiduría de Dios, la que viene directamente de Dios, dice todo lo contrario, que no nos debemos elogiar a nosotros mismos. Eso se lo debemos dejar, pero a las personas cuyo Dios son ellos mismos. Quien se autoelogia está haciendo de sí mismo su propio Dios. Entonces, en estos principios, quiero muy rápidamente que los miremos, pero el hecho de que los miremos rápidamente no quiere decir que no sean importantes o que usted los va a dejar en el aire o que no los va a llevar a la práctica. Hablemos, por ejemplo, del mañana. En el versículo 1 del capítulo que acabamos de leer dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Esto mismo nos lo está diciendo el hermano medio del Señor Jesús, el apóstol Santiago, cuando nos advirtió contra ese mismo problema. Contemplar con arrogancia el mañana no es el adorno de quienes decidimos tener a Dios como el primero en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reconocer con humildad lo corta e incierta que es nuestra vida. Es muy frecuente uno escuchar a los cristianos planear cosas, proyectar cosas, y eso está bien. Lo que no está bien es que lo hacen de una manera prácticamente imperativa y no se les ocurre siquiera decir si Dios quiere. Esa expresión, no sé si es que todavía pesa en la mentalidad de algunos creyentes el mencionar a Dios aún en público, en un público que no es cristiano, o es que francamente ignoramos la palabra del Señor o sencillamente ignoramos al mismo Dios. El proverbista nos está diciendo: no te jactes, no te llenes la boca diciendo acerca del día de mañana. Les decía que el apóstol Santiago nos advirtió sobre esto mismo, y en la epístola, en su epístola en el capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículos 13 al 16 dice: y eso, no, ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ahí hay tres aspectos que hay que resaltar. Lo que la gente está diciendo, cuando no tienen en cuenta a Dios para nada, pero tienen proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, trayectoria. Otra cosa que dicen es que fijan el tiempo en el que van a estar. Pasaremos allí un año. Y otra cosa es que dicen lo que va a pasar en ese año: haremos negocio y ganaremos dinero. Hasta ahí no se ha mencionado absolutamente para nada a Dios. Pero el apóstol Santiago nos dice: y eso que ni siquiera saben
qué sucederá mañana. Y nos llama la atención para que pensemos en lo siguiente. ¿Qué es su vida? Es decir, ¿qué es la vida de nosotros? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia lo concluye con una sola palabra, cuando cuando se proyectan cosas y no se tiene en cuenta a Dios. ¿Y sabe cómo la llama el apóstol Santiago? Como una jactancia mala. Moisés, el hombre de Dios, no se queda al margen de este tema y escribe en el Salmo 90, versículo 12, a manera de oración: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Yo no estoy diciendo que no proyectemos. La palabra del Señor tampoco lo está diciendo, porque los planes bien pensados, dice el mismo Salomón, pura ganancia, pero los planes apresurados, fracaso asegurado. Pero sí debemos entender, hermanos, que estamos en una sociedad en la que, y sobre todo la sociedad de consumo, en la que se nos llama a que separemos, por ejemplo, pasajes para un viaje a un año, con la gran oferta de vendérnoslo más barato. Hoy hay planes de vivienda, sobre todo de interés social, en la que a la gente le dice, no, ponga un poquito de dinero y en tantos años usted alcanza o acaba de cancelar la cuota inicial, solamente la cuota inicial. Y cuando terminan de pagar apenas la cuota inicial, le dicen, no, lo que usted separó, como ya ha pasado tanto tiempo, entonces la cuota es más alta porque la construcción ahora su costo es más alto y la gente termina por ser estafada, cuando no, decepcionada. Pero si nosotros echamos mano al consejo de la sabiduría que viene de parte de Dios, en unas muy brevísimas palabras, estamos encomendando toda nuestra causa, incluido nuestro tiempo, nuestra vida y nuestros años, en las manos de aquel que garantiza nuestro presente y que también garantiza nuestro futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo sin pena, delante del auditorio donde estemos, o delante de la persona con quien estemos, o delante del jefe, o delante de la empresa, delante del que sea, digamos, yo voy a hacer esto, pero si Dios quiere. Y a usted le van a decir, ¿pero por qué? Y usted puede decir, es que si el Señor quiere, yo vivo. Y si vivo, puedo llevar a cabo todo esto. Porque la palabra del Señor me está recordando que yo soy como una nube en la mañana. ¿Ustedes han visto la nube mañanera? Yo recuerdo una escena cuando estábamos en uno de los templos, estaba arrodillado orando en mi oficina y había una ventana que me mostraba el firmamento. Y de pronto miré y había unas nubes, una mañana muy linda y había unas nubes. Seguí orando y me levanté la mirada nuevamente y cuando vi ya esa nube no estaba. Exactamente eso es el hombre. Nosotros somos como nube pasajera y por lo tanto el único que garantiza nuestro presente y nuestro futuro es el Señor. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor no quiere, recordemos que nuestra vida es como una nube pasajera, una nube de la mañana y que nuestros años están esfumándose todo el tiempo. Moisés, ¿qué nos dice? Le dice al Señor, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera ¿qué? Sabiduría. Primer consejo, no le dé pena delante de decir delante de cualquier persona, si Dios quiere.
porque no solamente estamos alabando al dueño de nuestra vida, sino que le estamos dejando una lección a las personas para que ellos aprendan también a que debemos depender en tiempo, en actividades y aún en nuestra misma vida, depender absolutamente de Dios. Dos, o segundo principio, sabiduría para hoy, para mañana, el ego. Versículo 2 del capítulo 27. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Porque de verdad hay personas que son estridentes en su forma de hablar, fastidian, actúan como si fueran dioses. Usted seguramente en el curso de su vida habrá conocido personas que hoy estaban haciendo una serie de planes y de un momento a otro usted recibió la noticia y le dijeron que esa persona falleció. Y lo primero que usted va a pensar, pero es que se estaba jactando tanto, cómo se autoelogiaba, cómo se autoexaltaba. El consejo de la palabra del Señor es que sean otros los que nos alaben. Si alguien tiene que decir algo bueno, que lo diga otro de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Vea usted cómo a veces cometemos imprudencias que nos hacen poner sonrojados en ciertos aspectos, en ciertas actividades de nuestra vida diaria. El mismo rey Salomón en el capítulo 25 y versículo 7 dice, vale más, mire esto, pues más valioso que el rey te diga, sube acá y no que te humille ante gente importante, lo que atestigues con tus ojos. Este texto lo encontramos en el capítulo 25 del libro de los Proverbios, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Vale más que el rey te diga, sube acá y no que te humille ante gente importante. Lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal. Ese es el siguiente versículo. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el proverbista? Cuidado con creernos que merecemos estar en ciertos lugares cuando la percepción de algún anfitrión o en algún lugar donde estemos es totalmente lo contrario. En una ocasión, precisamente, el Señor fue invitado por un fariseo a su casa o un banquete. Ustedes saben que los fariseos eran una clase religiosa muy recalcitrante y casi que exclusivista, era una élite de la religión judía y ellos se creían lo máximo. Eso todavía existe hoy. Y una vez un fariseo invitó al Señor Jesús a su casa, a un banquete. Pasaron varias cosas, pero la que quiero resaltar en esta noche la encontramos a partir del capítulo 14 en el versículo 7 en adelante. Dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Está hablando del Señor Jesús. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor, así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un consejo muy importante, si usted cree que merece un elogio, usted no es el único. Hay otras personas que seguramente también lo merecen. Otros se darán cuenta y te elogiarán. Si crees que tú mereces ese elogio, sin necesidad de reclamarlo, te lo darán. Causa mucho fastidio una persona que a toda hora alardea de sí misma. ¿Por qué? Porque está actuando con orgullo,
y es probable que se eche a los demás encima o en su contra. Cierto que fastidia a una persona que a toda hora está elogiándose, está haciendo alarde de sí misma. Hay un dicho que reza de la siguiente manera: dime de qué presumes y te diré qué te falta. Dicen que esos proverbios populares son como una especie de evangelio que también nos enseña a crecer y a ser personas. Además, el elogio de otras personas tiene mucho peso y tiene mucha importancia. También te debe haber pasado que llegas a algún lugar y hay personas por allí dicen, ahí llegó fulano de tal y esa persona para mí es referente de discreción, de sabiduría, de cultura, de educación. Eso es muy importante, que otros estén elogiándolo a uno y no uno autoelogiándose. Seguramente el concepto de los demás hacia uno es más objetivo, es más serio, es más claro, es más imparcial al momento de calificar nuestros logros y las cualidades que como personas son dignas de ser destacadas. No nos autocalifiquemos con triple A, con calificaciones triple A. Dejemos que sean otros, no nos jactemos. No está bien que los hijos del reino de los cielos estén alardeando, aún de la misma religión. ¿Sabe algo? Ese bicho ha picado aún a muchos cristianos que porque pertenecen a X o Y iglesia, salen a decir es que yo pertenezco a tal iglesia, como si la iglesia lo hiciera uno. ¿Sabe qué pasa? Uno es el que hace la iglesia, porque uno es la iglesia. Y de acuerdo a cómo uno se comporte, esa es la imagen que uno está proyectando de la iglesia donde uno asiste. No es la iglesia la que lo hace a uno y mucho menos un título. Viene algo también muy importante. 3, la ira y la envidia. Estuve estudiando y francamente no pude, no fue para mí fácil entender por qué el proverbista está conectando la ira con la envidia. En los versículos 3 y 4 dice, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? La envidia es inmanejable, aunque la ira es más pesada que bultos de arena y bultos de piedra. Qué horror caer uno en manos de la ira de un necio. Y cuando la Biblia dice necio, no está supeditando este calificativo a personas que tienen un comportamiento ruin desde el bajo mundo, porque hay gente desde las directivas a nivel nacional, en los gobiernos, en las empresas, que es necia. Se prepararon para una carrera, pero nunca como personas. Y cuando les da ira, empiezan a humillar a sus súbditos, empiezan a humillar y a malcalificar a aquellos que están bajo su cuidado, que se supone que cuando uno tiene una persona sobre uno, uno espera es que lo aconseje, que lo guíe, que le instruya y no que lo humille, y mucho menos que lo haga víctima de su ira. La vida, amados hermanos, está llena de sorpresas. Hay una canción por ahí del mundo de la salsa que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hay sorpresas, como fiestas de cumpleaños sorpresa. No sé si te han invitado alguna vez a una fiesta de cumpleaños sorpresa. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Pero bueno, intentaré ir. También hay regalos sorpresa. No sé si alguna vez te han dado regalos que no esperabas. ¿Y esto con qué motivo? Pero lo recibes.
Hay también visitantes sorpresa que hacen de ese momento un momento muy colorido, un momento muy alegre, un momento muy especial y termina siendo, por ser una visita bastante interesante. Pero hay otro tipo de sorpresas que la vida nos pone en nuestro camino. Una sorpresa es cuando tú vas conduciendo el vehículo y otro conductor te cambia de carril. Eso es una sorpresa, ¿cierto? Y una sorpresa que no te hace el momento tan colorido ni tan especial. Eso no solamente lo asusta a uno, sino que le causa ¿qué? Ira. Algunos reaccionan sacando armas, otros sacan la espada aguda para herir y para insultar. Y en muchos casos ha habido hasta muertos. ¿Por qué? Por causa de una sorpresa de este tipo. Otra sorpresa que no es agradable es cuando las, nos llega la factura de los servicios públicos y decimos, ¿por qué subió tanto la tarifa esta vez? Cuando el gobernante, una de sus promesas de campaña fue que iba a bajar los servicios públicos y es cuando más altos estamos pagando los servicios públicos. ¿Qué pasó? Pero esto se vuelve mucho más interesante cuando, aparte del comentario o de hacer una crítica, nosotros no encontramos a dónde acudir para que nos solucionen el problema y nos den una explicación de por qué los servicios públicos esta vez llegaron tan altos. También nos molesta y nos indigna cuando alguien nos hace una crítica inesperada, cuando nos hace un señalamiento que puede en muchos casos hasta elevar nuestra presión arterial. No solamente descompone nuestro ánimo, sino que eleva nuestra presión arterial y nos sube a las nubes. Y esto va a provocar respuestas, en muchos casos, respuestas airadas. Resulta que el verdadero carácter de un individuo, y sobre todo si es un hijo de Dios, se manifiesta por lo menos en tres formas. La primera, qué actitud muestra cuando tiene dinero. La segunda, cuando ingiere licor, cuando bebe licor. Y la tercera, en momentos de ira. Ahí se conoce el carácter de una persona. ¿No ha visto que hay personas que de un momento para otro tienen dinero y de un momento para otro también cambian de actitud y empiezan a mirar a los demás como por encima del hombro? Yo conocí un señor empresario hace muchos años en un club, en el Club Campestre más concretamente. Por motivos de mi trabajo teníamos una reunión muy importante en la que para ese momento asistía un candidato a la presidencia de la República que fue posteriormente asesinado por el narcotráfico. Después de la recepción o de la reunión, hubo una recepción y este señor que tenía una actitud de caballerosidad, un hombre del cual yo tenía un punto o lo tenía como un punto de referencia, una vez los tragos lo cogieron, como decimos coloquialmente, hasta con su vestido de gala se tiró a la piscina como a las 8 de la noche. No era el carácter de esa persona que mostraba cuando estaba en sano juicio, pero también cuando nos da ira, las personas empiezan a decir, uy, yo desconozco a ese señor. A mí ya me pasó, una vez me hicieron dar una ira por un abuso de autoridad y pasó un pastor en un bus y en la próxima reunión de pastores me dijo, pastor, yo te desconocía la forma como estabas de exaltado ese día en plena calle pública, en plena vía pública. Qué bueno es que vamos corrigiendo estos comportamientos. Está bien que la ira es una emoción humana, pero aprender a cómo tratar con ella de la manera correcta, eso es muy importante, eso es vital, cómo manejamos nosotros la ira. Los seres humanos que somos creados a imagen de Dios,
tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar cuando nos pulsan ciertos botones en nuestra vida, cuando nos tocan esos puntos neurálgicos que nos descomponen y nos indisponen. Algunos de nosotros, sin embargo, encontramos más difícil controlar nuestra ira que otros. Hay otros que no controlan con nada. Hay una fórmula inclusive que la palabra del Señor nos da en el mismo libro de los Proverbios, que no tengo aquí en el bosquejo, pero que se la voy a citar y usted la puede buscar en el libro de los Proverbios. La mansa respuesta aplaca la ira. Es como ah, un antídoto o una vacuna contra la ira. ¿Por qué? ¿Por qué la ira como emoción humana afecta tanto? Porque es que las emociones viajan en nosotros a una velocidad más rápido que nuestra mente, que nuestro intelecto. El apóstol Pablo está diciendo que nuestra mente sea renovada, porque no podemos dejar que las emociones viajen más rápido que nuestro propio intelecto, es decir, que no pensemos para actuar, que no midamos consecuencias, que no pensemos en lo que puede arrastrar una actitud de nosotros con ira. Por lo tanto, hermanos, si queremos que la emoción y la mente renovada hagan un conjunto, si queremos que la emoción y el intelecto ya renovado como nuevas criaturas se encuentren, entonces nosotros debemos dejar que sea la mente renovada la que comience primero el viaje, y si este va acompañado el intelecto de la mente renovada, ya la emoción va a pasar a un segundo plano y va a ser más manejable. Una vez, voy a contar lo siguiente. Una vez unos hermanos quisieron estar cerca del pastor mientras éste oraba. Ustedes saben que todos hemos tenido pastores. Hoy ustedes tienen pastores, pero nosotros tuvimos pastores. Y siempre apreciamos mucho la figura del pastor, respetamos la figura del pastor, tenemos un referente muy alto de nuestro pastor y como un punto de apoyo para nosotros imitar de ellos. De hecho, el apóstol Pablo lo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, en una época en la que el pastor era supremamente respetado, la gente lo tenía como alguien superhumano. Y algunos creyentes se acercaron cuando vieron al pastor orando y dijeron: nos vamos a acercar al pastor, no a orar con él, sino para ver cómo ora él, a escuchar qué era lo que estaba orando el pastor. Oh, sorpresa se llevaron cuando lo único que escucharon que oraba el pastor era lo siguiente: Señor Dios Todopoderoso, ayúdame a superar mi enojo, ayúdame, ayúdame a superar mi enojo. Los hermanos se fueron sorprendidos de ver que este hombre que oraba intensamente le estaba pidiendo a Dios que le ayudara a controlar y a superar su enojo. Yo quiero dejarles en esta noche 5 consejos muy rápidamente que le van a servir a usted para manejar su ira. El primero es que mantenga una perspectiva orientada a la solución del problema que le causa la ira. Usted puede enojarse o puede solucionar el problema, pero no puede hacer ambas cosas. Otro consejo: cuando estés lleno de ira, busca a un niño pequeño, no para que te pague la ira. Busca a un niño pequeño, obsérvalo y te calmarás. Otro consejo: si usted no puede reprimir su enojo, al menos retenga su palabra, retrase su expresión. No reaccione de inmediato. Un hermano solía tener cerca una capa especial que él llamaba su vestimenta de la ira, el manto de la ira.
Cada vez que estaba enojado, iba al closet, ahí al ropero, para ponerse esta prenda. Para ese momento ya se había calmado. Otro consejo: después de que estalle la tormenta, exprese sus sentimientos de una manera sana, no conflictiva. Continuar con el enojo nunca ayuda a nadie. Antes de darle el siguiente consejo, quiero preguntar aquí a los santos de esta iglesia, a los que están reunidos, a los que están siguiendo la transmisión por radio y por nuestro canal de YouTube. ¿Cierto que aquí ninguno se ha enojado en la vida? ¿Nadie se ha enojado aquí? ¿Sabe yo la mano levantada de alguno que extrañamente se haya enojado? Y eso es raro en los cristianos. ¿Quién se ha enojado aquí alguna vez? Nos toca levantar, yo creo que hasta las dos manos, y si pudiéramos los pies. Otro consejo: tómese un tiempo de tranquilidad para usted mismo, a intervalos regulares. Pare, siga, pare, no siga derecho. Vaya a nadar, pare lo que tenga que parar. Si tiene piscina en la unidad, vaya a nadar por un momento. Si no tiene piscina, seguramente tiene sendero, entonces vaya a caminar. Y si no tiene piscina y no tiene sendero, entonces tome la Biblia o tome un libro de su preferencia y póngase a leerlo. El silencio es la condición bajo la que mejor funciona el intelecto. Si nuestras acciones y reacciones tienen su origen en el intelecto, es importante hacer de los momentos de calma una parte de nuestra vida cotidiana. Pastora, ¿el pastor se enoja? ¿Sabe por qué ella se ríe? Porque si dice la verdad, me enojo. Cuidado con la ira. Cuarto, vamos con la franqueza, no la grosería. El pastor nos regala una frase de vez en cuando que dice que la verdad sin amor es crueldad. La verdad en amor es edifica. Versículos 5 y 6. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. O si no, pregúntele al Señor Jesús, que tenía uno ahí al lado y ese lo besó. Hermanos amados, iglesia íntima devoción y quienes siguen esta transmisión, este mensaje, este culto en esta noche, es inocultable que este mundo tiene mucho parecido a una carrera llena de obstáculos, con muchos callejones sin salida y con recovecos que encontramos a cada paso. Eso nos toca vivir a diario. Para lidiar con todo eso, tu mejor amigo es el Señor Jesús. Quiero presentártelo en esta noche para que te ayude a recorrer las vías de esta vida, que es comparada como a una carrera con muchos obstáculos, con callejones sin salida y con muchos recovecos. Pero tu segundo mejor amigo, segundo aliado, debe ser un amigo verdaderamente cristiano, temeroso de Dios. Seas o no creyente, busca como tu mejor aliado a un amigo temeroso de Dios, que no tenga miedo de hablar cuando observa que te estás saliendo de casillas. Seguramente lo va a hacer con sabiduría. Te pregunto, ¿tú cuentas con un amigo temeroso de Dios, un amigo cercano al cual tú le puedas compartir ciertas situaciones de tu vida que no es digno ventilarlas a todo el mundo? Es muy importante porque nada nos ganamos con decir,
que nuestro amigo es el Señor Jesús, pues eso también lo ponen en los stickers o en las calcomanías de algunos vehículos. En este vehículo viaja mi mejor amigo, Jesús, pero los comportamientos dicen lo contrario. El consejo es que consigas un aliado, un buen aliado también en la tierra, si tienes una buena alianza con el Señor Jesús. Si no es así, entonces la culpa ni es del Señor Jesús, ni es de tus amigos, sino que la culpa es tuya. Porque definitivamente hay personas a quienes no se les puede decir absolutamente nada, porque no atienden a nadie, no escuchan a nadie, pero todo el mundo los tiene que escuchar a ellos. ¿Alguna vez has pensado que tú podrías ser uno de ellos? De esos que no escuchan a nadie, pero quieres que todo el mundo te escuche a ti. Mi consejo es que a partir de hoy animes a algún amigo y lo autorices a confrontarte cuando vea en tu vida señales de peligro. Es lo mejor. Eso lo hace crecer a uno en sabiduría. Ahora bien, hay algo más. ¿Eres de los que responden de buena manera cuando te aconsejan? Porque a veces uno llega con un buen consejo y la persona, permítanme la expresión tan coloquial, le dice a uno, pastor, me le voy a salir de casillas y le quiero decir algo, deje de ser metido. Ya nos ha pasado, pastor. Y la vida de esas personas, ni me pregunte por ellas, porque tengo testimonios de gente que alguna vez nos sacaron de su listado, de un amigo que les pudiera aconsejar, y hoy su vida es un total y absoluto fracaso. Y si de pronto accedes a recibir un consejo, te aconsejo, da la información precisa, sé imparcial, no vayas a disfrazar la verdad como para sacar provecho de un consejo y que salgas con alas para seguir cometiendo las cosas que te llevaron a buscar un buen consejero. Si ese amigo es un buen aliado, así como mire, es que hay otra cosa, cuando oramos al Señor, no le decimos las cosas como son, como si Él nos lo supiera todo. Y así como creemos que actuamos con Él, podemos actuar con un amigo. No, si queremos recibir un buen consejo, debemos contarle la información con pelos y señales para que puedas recibir un consejo adecuado con respecto a ti. ¿Eres completamente sincero con ellos en cuanto a las cosas con las que estás luchando? No olvides que un verdadero amigo es aquel que no busca tu destrucción, sino tu edificación. Aunque sean dolorosos, los reproches o las críticas de un amigo sincero siempre llevarán la intención de corregirnos. Aunque sean dolorosos, son más útiles que la adulación o la insinceridad de un enemigo. ¿Sabe que hay enemigos que no lo matan a uno, pero no son sinceros? Y antes se la pasan es adulándolo a uno. La adulación es el elogio que hace el diablo. Seamos sabios en esto, mis amados hermanos. Cualquier otro que nos critique podría estar tratando de hacernos daño, pero un amigo sincero lo hará para nuestra edificación. 5. El alimento. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Se pasa de desagradecido quien no ora por los alimentos, porque seguramente abunda de los mismos. Es tan común uno sentarse con hermanos que no oran y cuando uno ora, ya ellos van en la mitad del alimento consumido, cuando no es que ya lo acabaron todo. Debemos ser ejemplo, porque sin alardear aún en lugares públicos, en restaurantes, la familia ora y la gente termina por hacer buenos gestos
y de alguna manera manifiestan vergüenza porque ellos no lo hicieron. Entre los cristianos, mis amados hermanos, así usted se vaya a tomar un agua aromática, dele gracias a Dios. Pero basta con recordar cuando se pasan épocas de hambre para constantemente orar y darle gracias a Dios por su provisión. Pero cuando abundamos, es que ahí está el mercado lleno, ahí está la alacena llena. Y tengo para los próximos 10 años de mercado. Siempre debemos dar gracias a Dios por la provisión que Él nos da en el día a día. La pandemia dejó lecciones para muchos hermanos que podían tener dinero, pero no tenían la forma de conseguir el alimento. ¿Y sabe qué pasó? Cuando tuvieron el alimento, aprendieron a dar gracias a Dios antes de ingerir la provisión que el Señor les había dado. Nada que esté en tu alacena, nada que esté en tu mercado tiene un origen distinto a Dios. Cuando mires la pasta de chocolate, la cucharada llena de café, dale gracias a Dios. Hay una lección que el pastor Junior practica con la niña, con Victoria. Y cuando a mí me toca el privilegio de darle muy de vez en cuando el tetero a la niña, hay una clave para darle tetero a los niños: dejarles olfatear primero, así estén llorando mucho, para que ellos sepan que llegó el alimento. Y antes de meterle el biberón a la niña, nosotros le decimos: vamos a orar, porque esto no lo tendrías si Dios no le hubiera dado a tu mamá la provisión de alimentarte. Yo le digo a Victoria: ora, confía y espera. Por eso, ni tu trabajo, ni tus fuerzas, ni tu ingenio, ni siquiera tus riquezas son el origen de tu provisión. El origen de nuestra provisión tiene un nombre que en hebreo es el Señor Jireh. Él es el que me provee del alimento para mi sustento diario. Alabado sea el Señor. Ese mismo Señor Jireh que se hizo hombre y es el que tiene el nombre más sublime que hay, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. A todas esas recordemos las alentadoras palabras del Señor Jesús cuando dijo en Mateo 7, versículos 7 al 11: pidan, responda usted, ¿qué pasa? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? No sigamos el consejo de los rebeldes. Acatemos los consejos sanos y bien fundamentados que nos da la eterna palabra de Dios. Porque hoy, frente a tantos movimientos pseudocristianos, el apóstol Pablo ya nos había advertido que hasta nos iban a poner a escoger a la gente el alimento sin ni siquiera enseñarles a dar gracias por los mismos. Él escribía a Timoteo en su primera epístola y en el capítulo 4, versículo 3, prohíben el matrimonio. Mire pues, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, usted puede ver que yo puse ahí más grande y en un color distinto, los creyentes conocedores de la verdad, porque hay creyentes que no conocen la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Los creyentes conocedores de la verdad los coman
¿Cómo debemos comer nosotros los alimentos? Con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque también está en grande, la palabra de Dios y la oración lo santifican. Vamos a orar por los alimentos. Vamos a aprender a decir, si Dios quiere mañana tal cosa. Vamos a aprender a no elogiarnos nosotros mismos. Vamos a aprender a manejar la ira. A propósito de alimento, hoy muchos se dan el lujo de escoger iglesia, de escoger el tipo de la alabanza, de escoger el tipo de la palabra, de escoger el tipo del pastor, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque hay abundancia de la palabra del Señor. Ahí lo acabamos de leer. Ahí dice, al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Advertencia de parte de Dios para los que así actúan, para los que andan escogiendo mensajes que alegren más sus emociones a que edifiquen su espíritu, para los que buscan alabanza donde no se menciona el nombre de Jesús por ningún lado, para los que buscan un pastor que más parece un parrandero callejero, un animador, un conferencista barato y no un predicador de la palabra del Señor. Vienen días. Este consejo es para que lo escuchemos. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, posiblemente esos abunden, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Todos esos vagos espirituales que andan por ahí como en supermercado, escogiendo lo que suple sus gustos, lo que suple sus caprichos, van a tener que aprender que va a llegar un día en que el Señor va a enviar hambre y sed de su palabra, pero la palabra va a estar escasa. Y ahí van a apreciar al pastor que les estaba predicando la palabra del Señor, pero que lo despreciaron sencillamente porque estaba guiando o estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y prefirieron mejor la palabra espectáculo, la palabra bochornosa, la palabra vergonzosa, la palabra que ni siquiera está en la palabra de Dios. En aquel día, en el día en que la gente que despreció hoy la palabra del Señor porque les empalagaba, en aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Habla solamente de un segmento de la sociedad, habla de los más fuertes. Y si eso pasa con los más fuertes, ¿qué pasará con los caprichosos ancianos que andan por ahí de esquina en esquina cuestionando al pastor y abusando de la confianza del Señor? Hoy quiero concluir este mensaje, es decir, no lo he concluido. El sexto punto es el fugitivo, el séptimo punto es la amistad, el octavo la amistad extendida, el noveno la prudencia y el décimo los vecinos. ¿Quieren que continuemos con estos consejos la próxima semana? Entonces le debo los siguientes puntos. El punto 6, el fugitivo. El punto 7 es la amistad. El punto 8, la amistad extendida. El punto 9, la prudencia. Y el punto 10, los vecinos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.